Bien, entonces nos quedamos con Rogers, con estos aspectos de la necesidad de consideración positiva, ¿ya? Que claro que las imágenes que les pongo abajo y todo no significa que seguir ese camino, digamos, esté mal, sino que cuando yo lo hago porque quiero, porque es lo que a mí me hace feliz, ¿vale? Porque estoy siguiendo mi valoración organísmica, está ok, pero muchas veces seguimos ese camino y estudiamos una carrera solo porque nuestros papás nos obligaron a hacerlo, ¿vale? O trabajamos en un trabajo que sentimos que me hace ver bien o que cumple con los estándares de mis padres, o que es un trabajo similar al que tienen mis amigos y yo siento que tengo que hacer lo mismo, pero no me gusta y estoy toda mi vida en un área, en un trabajo que no me gusta. Ya también la obligatoriedad o la presión social que se siente, por ejemplo, para casarte a cierta edad. Ya, por suerte, hoy en día cada vez se está relajando un poquito más eso y está menos mal visto, por ejemplo, convivir o cosas por el estilo. Sino que antes había una presión muy fuerte y yo creo que en algunos lugares también, parte de nuestra sociedad también la sienten muchos jóvenes, ¿cierto? De casarse a cierta edad, que si no ya, qué sé yo, se pasa el tren y nos dicen muchas veces esas cosas incluso, ¿ya? Y en el fondo terminamos con matrimonios que son más por presión que por amor, ¿ya? O por realmente querer hacerlo. El tema de también el lugar donde vivimos, el tipo de casa que tenemos, la presión a comprar una casa que tiene que ser ahora, ya, que casado casa quiere, y te empiezan a decir cosas la gente en el entorno y a presionarte a hacer algo que en realidad quizás a ti no es lo que más te importa o no es lo que te hace feliz. Lo mismo con los hijos. Ya, un hijo tiene que ser deseado, ¿cierto? Entonces, también muchas veces hay mucha presión. Ya, pero si llevan ya un año casados, ¿cuándo van a tener un hijo? ¿Pero ya han pensado en tener hijos? ¿O qué pasa? La gente te empieza a juzgar o a cuestionar incluso porque no tienes hijos, principalmente las mujeres. Una mujer que diga que no quiere tener hijos, por ejemplo, hoy en día es menos castigado, pero aún lo es. O sea, si alguien dice, no, la verdad yo no quiero tener hijos, no está dentro de mis planes, es como que te van a mirar raro, ¿cierto? Entonces también, lamentablemente, muchas veces se traen hijos a este mundo simplemente por la sensación de que tengo que hacerlo, de que si soy mujer tengo que tener un hijo, ¿ya? Y no tiene por qué ser así, ¿vale? Entonces lo ideal es tratar de vivir nuestra vida en base a nuestras propias, digamos, condiciones de valor, no a las que nos imponen desde afuera, ¿ya? Pero claro, la necesidad de consideración positiva es tan fuerte muchas veces que nos hace finalmente vivir apegados a estas condiciones y, como dice en la última línea ahí, proporcionarnos finalmente afecto y aceptarnos a nosotros mismos en función de estas condiciones de valor. Y a sentirnos mal cuando no las logramos en el fondo, ¿ya? Hay otro concepto que ya se escapa un poquito de Rogers, sino que es como un concepto general que se ha estudiado dentro del humanismo. Por ejemplo, los autores de C. y Ryan lo estudiaron, ya, que se llama la autodeterminación, que es otro tema también interesante, que tiene relación también con estas condiciones de valor, con la libertad, con la voluntad del ser humano. Ya, de C. y Ryan decían que en nuestra vida en general hay acciones que podemos describir o definirlas como autodeterminadas, es decir, cosas que yo hago porque quiero, porque me motivan intrínsecamente, internamente a mí. Pero también en nuestra vida hay un montón de otras acciones que son controladas, es decir, que yo las hago para obtener algo a cambio, un pago o para satisfacer las condiciones de valor que nos imponen desde afuera, presiones, demandas de alguien, ¿ya? En nuestra vida en general hay de las dos, ¿cierto? Es muy difícil llevar una vida absolutamente autodeterminada. Yo creo que quizás se puede, pero es complejo. Ya, más aún cuando vivimos en una familia, en un trabajo, en un mundo, estamos rodeados de gente, ¿ya? Entonces, como dice ahí, que una conducta sea controlada o autodeterminada va a influir en el tiempo en que dura el interés en aquella actividad. ¿Cuál creen ustedes que son las actividades que más nos interesan o que más se mantienen en interés? En general, claramente las cosas que hago porque quiero, ¿cierto? Las otras las haré durante el periodo que tenga que hacerlas y en cuanto se acabe ese periodo dejo de hacerlas. Las hago solamente para obtener aquello a cambio. Pero cuando la acción o lo que yo estoy haciendo es autodeterminado, se puede mantener el interés por mucho tiempo. Ya, me gusta cocinar, me gusta escribir, me gusta hacer música, o me gusta escuchar música, o me gusta leer. Y lo hago porque quiero, no porque nadie me obligue o porque nadie me esté tomando el tiempo de cuánto me demoro en hacerlo. Probablemente ese interés puede durar toda la vida, ¿ya? Pero también pasa que a veces cuando esas acciones que originalmente eran autodeterminadas se transforman en controladas. Me encanta cocinar, por ejemplo, y siempre lo hago en mis tiempos libres y lo he hecho desde siempre, y me gusta invitar a mis amigos y hacer comidas ricas, y llega un minuto en que me ofrecen, por ejemplo, trabajar en un restaurante y justo estoy sin trabajo en ese momento y me empiezan a pagar por hacerlo. Puede que incluso me deje de gustar, ¿ya? O en un periodo de necesidad en mi vida tuve que empezar a vender comida y en vez de hacerlo por placer, porque me gustaba en mis tiempos, escuchando música tranquila para mi pareja, para mis amigos, para quien fuera,
tengo que empezar a hacerlo con un tiempo, con un ritmo, apurada, para vender, después ir a dejar, y se transforma en una actividad controlada. Es más probable que ahí te deje de gustar, o que al menos el interés disminuya, porque ya no lo estás haciendo solo porque quieres, sino que lo estás haciendo para obtener algo a cambio. No sé si les ha pasado quizás alguna vez en su vida que algo que les gustaba les empiezan a pagar por eso, por ejemplo, o empieza alguien a exigirles algo en función de eso, se meten a un grupo de algo y todo lo que ustedes hacían de manera independiente, sola, autónoma, empieza a tener reglas, a tener horarios y cosas, y ya no les gusta. ¿Ya? Entonces, esa es la diferencia entre las acciones autodeterminadas y las controladas. ¿Ya? Pero decía Ryan incluso que al parecer no es la recompensa por sí misma la que crea el efecto, sino el hecho de que la gente considere que sus acciones son autodeterminadas. ¿Ya? Puede que me estén pagando por algo, pero si yo sigo sintiendo de que lo hago porque quiero y no porque me están presionando a eso o porque no me queda otra, igual el interés se puede mantener. ¿Ya? No es la recompensa en sí misma, el dinero o lo que sea que yo obtengo a cambio, concreta por sí mismo el que genera este efecto en el interés, sino que tiene que ver con mi percepción de la situación. Acuérdense que para el humanismo, como yo percibo la realidad, mi subjetividad finalmente es la que vale. Por lo tanto, si yo sigo considerando que lo hago porque quiero, que esta acción es autodeterminada, aun cuando me paguen por eso, se va a mantener de alguna manera el interés. ¿Ya? Pero cuando yo pierdo esta sensación de hacerlo porque quiero, es cuando ya el interés se puede perder en lo que estoy haciendo. Ya, incluso señalaba que la recompensa tiene dos aspectos de alguna manera. Tiene un efecto de control, ¿cierto? Que es cuando implica que las acciones con las que se relacionan no son autodeterminadas, ¿cierto? Me dan la recompensa si yo cumplo con algo y ese algo para mí no me motiva intrínsecamente, sino que lo hago solamente para obtener eso a cambio. Y también tiene un aspecto informativo, de alguna manera. Indican algo sobre el sí mismo. Si una recompensa, ya una felicitación, un premio, un bono, te dice que eres competente o de alguna manera esa recompensa tiene un significado para ti, ya con respecto a ti mismo, que es positivo, ya, la recompensa puede aumentar incluso la motivación, ya, pero si la recompensa implica una condición de valor, ya, o si es la única razón por la que yo estoy haciendo esa actividad, sería entonces un efecto más bien de control, el primero, ¿ya? Pero cuando esa recompensa me dice cosas buenas con respecto a mí mismo, sí podemos decir que simplemente es un aspecto informativo. Me dice algo con respecto a mí mismo, pero no va a transformar esa acción en una acción controlada, sino que sigue manteniéndose autodeterminada, ¿vale? Entonces, repito esta idea que les había dicho en un principio, cuando algo se vuelve una obligación, en general ya deja de gustarme. Cuando me siento obligado, ¿ya? O inducido por otros a realizar lo que he hecho, lo que hago, digamos, la satisfacción, la motivación que yo sentía originalmente puede decaer. ¿Ya? También cuando yo me empiezo a presionar a mí mismo para hacer bien las cosas, eso también puede reducir la motivación intrínseca que yo siento hacia algo. ¿Ya? Y para cerrar entonces con respecto a esta visión más cercana a Rogers planteaba que el concepto de sí mismo, nuestro self, que prácticamente todos los autores humanistas lo estudiaban, es muy importante, ya obviamente en su teoría en general. Ya de hecho a Rogers se le conoce como el teórico del sí mismo, porque uno de los temas principales que él hablaba era el self. ¿Qué decía con respecto al yo, al sí mismo? Él decía que el yo de partida no existe desde el nacimiento, ¿ya? Sino que gradualmente vamos diferenciándonos del mundo y construyendo de alguna manera este sí mismo. ¿Ya? Entonces, la personalidad, que sería, asociémosla a este yo, no es algo innato en nosotros, sino que se va construyendo en la medida en que yo me voy diferenciando del mundo. ¿Ya? Tiene que ver también con construyendo de alguna manera mi identidad. Primero yo soy como una mezcla y estoy como en un limbo en que no sé si soy mi mamá, somos una misma cosa o somos algo distinto. ¿Ya? Entonces, con el tiempo yo me voy volviendo más autónomo y diferenciándome, ¿ya? Con mi forma de ver el mundo, con las cosas que yo quiero, con lo que a mí me gusta, con mis intereses, con mis motivaciones. Ya en un principio no puedo distinguir qué es mío y qué es del otro. Ya entonces en la medida en que vamos creciendo, nuestro yo, nuestra personalidad por ende, se va haciendo cada vez más elaborada, más compleja, ¿ya? Pero para Rogers, el yo, nuestra personalidad de alguna manera, no es algo que tenga como un estado final, ¿ya? No es que ya, a tal edad ya logré mi yo perfecto, terminado, sino que es un proceso, ¿ya? La personalidad, o el yo también para Rogers, para el humanismo, es algo que va evolucionando a lo largo de toda nuestra vida, ¿ya? Nunca alcanza un estado final,
A los 30 ya está armada la personalidad y de ahí en adelante se mantiene igual. Ya, como un poco lo que decía Freud en los años más, entre los 5 y 6 años ya nuestra personalidad se arma y de ahí está como más o menos sacramentada y definida lo que va a ser para adelante. Sino que una característica de la personalidad desde la visión de Rogers es que la personalidad es un proceso, ¿ya? Y una personalidad o un self sano se caracterizaría por mostrarnos de alguna manera, simbólicamente por supuesto, las experiencias organísmicas, ¿ya? Entonces, una personalidad sana va a estar conectada con su valoración organísmica, va a ser capaz de alguna manera de captar estas experiencias organísmicas, es decir, las experiencias que nos acercan o que nos llevan por el camino de la autorrealización, ¿vale? Y por último, él hablaba entonces de que el sí mismo podríamos entenderlo como lo mismo de alguna manera que el autoconcepto, ¿vale? Tiene mucho que ver con eso, tiene que ver también con cómo uno se ve a sí mismo, ¿ya? Nuestro autoconcepto. Entonces, en este sentido, Rogers definía el yo real, ¿ya? Es decir, como yo me siento que soy en este minuto, ¿vale? Y lo diferenciaba del yo ideal, que tiene que ver con lo que yo quisiera ser, ¿ya? Porque reconozcamos, nunca estamos 100% conformes con lo que somos, ¿cierto? Ya sea externa o internamente. Siempre hay una versión de nosotros mismos a la cual aspiramos de alguna manera. Ya les pongo ahí a Homero como es realmente y como una imagen de cómo él quisiera ser, ¿cierto? Mejor vestido, con pelo y no pelado, ¿ya? Obviamente hay cosas que uno quisiera mejorar de nosotros mismos y está bien tener un yo ideal. Lo que pasa es que, claro, de repente nos focalizamos demasiado en ese, ¿ya? Entonces, en la medida en que yo me voy encaminando hacia la autorrealización, el yo real con el yo ideal deberían ir acercándose, ¿ya? Nunca van a ser, como les digo, el mismo exactamente. Nunca vamos a estar 100% conformes y está bien también porque eso nos genera motivación, ¿vale? Pero en una persona sana que vive una vida autorrealizada, debería su yo real e ideal estar bastante cercano. O sea, ser yo bastante parecido, similar a lo que yo quiero ser. Estar cerca, siempre estar cerquita de lo que yo quiero ser. Cuando hay una distancia muy grande, ¿cierto? Se provoca como incongruencia, ¿ya? Tiene que haber congruencia, entonces, entre el yo real y las experiencias también que yo experimento, valga la redundancia. Ya las experiencias en las que yo me veo involucrado deberían ajustarse al tipo de persona que yo creo ser, ¿ya? Por lo tanto, la congruencia es algo que se tiene que dar también en nuestra personalidad. Congruencia entre lo que yo soy y lo que quiero ser, y congruencia también entre lo que yo soy y las experiencias en las cuales yo me involucro, ¿ya? Si mi yo real tiene cierta forma de ser, pero me involucro con un grupo de amigos que no tienen nada que ver con esa forma de ser, con la cual no hay congruencia, o que no da cuenta de lo que yo realmente soy, o con un trabajo, ¿ya? O con acciones que yo me involucro en mi vida, si no son congruentes con el tipo de persona que yo soy, eso también me va a generar malestar finalmente, ¿ya? Y me va a alejar de la autorrealización. Es decir, yo tengo que involucrarme en actividades, en acciones y en experiencias que sean acordes a lo que yo soy, a mi yo real, ya, si no lo voy a pasar mal en un trabajo para el cual no estoy calificado, con un grupo de personas que en realidad no tengo nada en común, pero que yo actúo como que sí para pertenecer, ya, ese tipo de situaciones. La autorrealización tiene en el fondo de alguna manera como característica o promueve una mayor congruencia, como les decía, entre lo que soy y lo que quiero ser, y entre lo que soy y las experiencias en las cuales yo me veo involucrada, ya, porque si no, ¿qué produce la incongruencia? Ansiedad. Y nuevamente nos encontramos con la ansiedad, que la abordaba Freud y que decía que la ansiedad activaba los mecanismos de defensa. En esto son muy parecidos los dos perspectivas, ¿ya? La incongruencia que se nos provoca de estar muy distante de mi yo ideal, por ejemplo, o de estar involucrada en mi vida constantemente o mucho tiempo en situaciones que no calzan con lo que yo soy, va a producir ansiedad, ¿ya? Y ahí se activan también las defensas. Aquí no se habla de los mecanismos de defensa como los psicoanalíticos, pero también de alguna manera plantea que nos vamos a volver defensivos, ¿ya? Nos vamos a defender contra esta percepción o esta sensación que se nos va activando de incongruencia, porque la incongruencia, como dice ahí, es desorganización y no queremos eso, ¿cierto? Por lo tanto, se nos provoca esta ansiedad, ¿ya? No son muy diferentes entonces algunos mecanismos de defensa. No son muy diferentes a los mecanismos de defensa propuestos por la teoría psicoanalítica, ¿ya? Y de hecho, investigaciones posteriores a este planteamiento de Rogers agregan que son las incongruencias de no cumplir con las condiciones de valor, concretamente, las que nos producen ansiedad, ¿vale? Esa es la principal incongruencia que nos produce ansiedad, ¿ya? Y aquí entonces en eso sigue un camino similar al que planteaba el psicoanálisis. Ansiedad activa en nosotros nuestras defensas.